Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su primer sesión virtual dentro de este diplomado. Y bueno, vamos a comenzar directamente con el uso de Word y algunos repasos muy generales de lo que hemos visto. En primer lugar, recordemos que Word es un editor de texto, por lo cual su primera función es siempre escribir, aumentar, corregir, disminuir o editar cualquier cantidad de texto. Recuerden que nosotros vamos a trabajar todo dentro de nuestra hoja y nuestra función básica o nuestra unidad básica de trabajo van a ser renglones. Nosotros podemos tener la opción de visualizar nuestros renglones con esta marca. Para esto podemos ir al menú de inicio, buscar en la cinta de opciones párrafo este botón que se llama mostrar todo, lo cual nos va a permitir ver visualmente espacios, enters e inclusive tabuladores. Si yo lo desactivo, observen por favor cómo todo desaparece. No es que no esté ahí, simplemente que no lo estamos viendo. Cuando yo lo activo, no quiere decir que al momento de hacer mi impresión van a aparecer estos símbolos. Estos símbolos, todo esto, única y exclusivamente nos va a aparecer de forma visual. Los puedo activar o desactivar a voluntad. Ya como los manejen o si los desean poner o no, bueno, eso ya es una decisión personal donde cada quien puede estar eh, decidiendo si no le estorba verlos o si les estorban que estén ahí. De forma general, yo los utilizo. Es una excelente referencia para ver si tengo doble espacio, si tengo un tabulador o qué está pasando. Ya que de esta forma yo puedo alargar el cursor que esté en otro lugar, pero también lo puedo hacer con barras espaciadoras. Y si no sé cuál de los dos son los que están o tengo o de qué forma hicieron este espacio que está aquí, simplemente le doy un clic, lo activo y ya veo que tiene tantos tabuladores y que tiene tantas barras espaciadoras. Cada uno de nuestros renglones se va a componer o se va a volver un párrafo llegado el momento de tener más, de llegar al límite de nuestra hoja. Aquí tenemos nuestros márgenes en la parte superior, se pueden observar los márgenes de escritura. También en la parte lateral podemos observar el encabezado superior que corresponde al encabezado y en la parte inferior al pie de página. Estos son unas líneas imaginarias que delimitan a partir de qué punto de la hoja y hasta qué punto de la hoja yo voy a poder escribir. Estos puntos son total 100% movibles. Yo puedo seleccionar aquí, le vamos a dar un clic para moverlos. Perdón, mi mouse está fallando un poquito. Y lo vamos a ir arrastrando. Y observen por favor cómo al mover este margen el párrafo se movió. En este momento yo hice una sangría ya que no moví en la parte superior. Vamos a regresar esto hacia acá. Vamos a mover. Observen cómo el cursor cambia de forma. Y yo puedo mover estas líneas. Ok, mi mouse está un poco simpático el de hoy. Para mover el margen de un lugar hacia otro y crear un espacio mucho más corto aquí. Por default va a venir enmarcado de una forma que es la estándar, donde cada uno de nuestros textos va a tener una distribución sana, va a tener un X número de renglones, X números de palabras, y ustedes los pueden ver aquí abajo. En la parte inferior nosotros vamos a tener diferentes contadores. Nosotros podemos observar primero el número de páginas, después el número de palabras que tenemos dentro de nuestro texto, enseguida cuál es el idioma en el que está seleccionado
diccionario. Y hacia la derecha nosotros vamos a tener el zoom para hacerlo más grande o más pequeño y diferentes tipos de vista. El zoom lo vamos a dejar hasta donde sea mucho más cómodo o mucho mejor para nosotros. No es necesario que sea muy grande, no es necesario que sea muy pequeño, es simple y sencillamente en el punto donde nos resulte mucho más cómodo. También hemos visto hasta este momento cómo hacer diferentes tipos de selección para poder editar el texto. Si yo tengo aquí un nuevo renglón y empiezo a seleccionar modificaciones directas al texto, lo que voy a hacer es todo lo nuevo que escriba va a salir con esta nueva modificación. En este caso voy a cambiar el color de la letra a un color naranja. Vamos a aumentarle un poco el tamaño. Vamos a aumentarle un poco el tamaño y lo voy a poner con subrayado. Observen por favor que el renglón donde estoy o tengo el cursor activo, que es en esta parte, ya cambió el color. Y todo lo nuevo que estoy escribiendo va a caer con ese formato. Vamos a borrar esta parte. Ahora, si ya tengo el texto y lo quiero empezar a modificar, lo único que tengo que hacer es seleccionar. Recuerden que tenemos múltiples formas de seleccionar. Primero vamos a ver con el mouse cómo seleccionar una sola palabra. Nos colocamos encima de la palabra que nosotros deseemos seleccionar y vamos a presionar 2 veces clic. 2 veces clics en una forma relativamente rápida, clic, clic, va a seleccionar una sola palabra. Si yo quiero seleccionar después de esto un grupo de palabras, lo que puedo hacer es presionar la tecla Shift, sin soltarlo, desplazar el cursor hasta la palabra donde yo desee llegar y presionar otro clic. Nuevamente, 2 clics, seleccionamos la palabra, presionamos la tecla Shift, llevamos el cursor sin presionar nada hasta la palabra que yo quiero seleccionar y damos otro clic. Puede ser muy lejos, puede ser muy cerca. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es presionar Shift y dar un nuevo clic. Eso va a extender el rango de mi selección de una sola palabra a múltiples palabras. ¿Cómo lo puedo hacer también? Le doy un clic donde inicia la palabra y sin soltar este clic voy a empezar a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo de tal forma que seleccione todo lo que yo requiero. Lo puedo hacer hacia la derecha, lo puedo hacer hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Es indistinto. No tiene ningún problema para reconocer toda esta parte. Entonces, una forma más para poder seleccionar, pero esta consiste en todo un renglón, es colocar el puntero del mouse al lado izquierdo. Observen cómo cambia el puntero del mouse cuando yo estoy dentro del texto. Se vuelve como un 1 romano. Y si yo coloco el puntero del mouse hacia la izquierda de mi renglón, va a formar una flecha inclinada hacia la derecha de color blanco. Y si yo doy un clic, va a seleccionar todo un renglón. Si yo presiono la tecla Shift, muevo el cursor hacia abajo y vuelvo a dar otro clic, va a seleccionar todos los renglones que yo tenga en ese espacio. Si yo doy un clic en el primer renglón y sin soltarlo me voy hacia abajo, también lo va a hacer. Si yo deseo seleccionar todo este párrafo, lo podemos hacer con doble clic en la parte izquierda, con un clic y arrastrando, o la forma que yo prefiero. Me coloco en cualquier parte del texto de mi párrafo y presiono 3 veces con la velocidad similar al doble clic que hicimos, pero en esta ocasión vamos a hacer 3 toques, 1, 2, 3, y nos va a seleccionar todo nuestro párrafo. Así de sencillo va a ser esta parte de la selección. Si yo deseo seleccionar toda la hoja,
todo el contenido de mi libro, toda la información que tengo ahí, vamos a presionar Control E. Control E va a seleccionar desde la primera palabra hasta el último renglón. No importa si es una, no importa si son 10, no importa si son 50 páginas. Todas y cada una de ellas van a ser seleccionadas por el Control E. Esto nos ayuda muchísimo cuando estamos haciendo una edición general, cuando vamos a borrar todo el formato que nosotros traemos de una hoja para ponerle un nuevo formato. Ahora, muy bien, cuando hablamos de la parte de editar el texto, recuerden que en su menú de opciones tenemos la opción Inicio. Aquí es donde vamos a estar. Tengo yo en el menú de opciones Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Referencia, Correspondencias, Revisar, Vista, Acrobat. Vamos a ir al menú Inicio y vamos a ir directamente al apartado o a la cinta de opciones, como le llamamos, Fuente. Esta parte de fuente va a contener todo lo correspondiente a la edición del texto, desde el tamaño hasta el color, el subrayado y demás. Entonces, ya vimos cómo seleccionamos. Tenemos nuestro menú en la parte superior, tenemos nuestras cintas de opciones y dentro del menú Inicio en la cinta de opciones Fuentes vamos nosotros a poder modificar todo lo que es la edición del tipo, tamaño, color, subrayado, negritas cursivas de nuestro texto. En la parte superior izquierda de nuestro cuadro de fuente tenemos en primer lugar el tipo de fuente. Voy a hacer una selección un poco más amplia para que vean que en cuanto yo me voy desplazando o seleccionando dentro de los diferentes tipos, observen cómo va cambiando. Hay algunos tipos de letras que son totalmente ilegibles, como este de Akat Eref. Le voy a dar un clic para seleccionarlo y observen cómo mi texto se ve de una forma neta y totalmente ilegible. La recomendación es que nosotros vamos a utilizar siempre el tipo de letra Arial. Este tipo de letra permite perfecta y totalmente reconocer cuál es cada una de las letras, ya que hay algunos que no se alcanzan a distinguir 100% cuál es la letra que está ahí. Recuerden que no todo el mundo tiene una excelente vista o una visión. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en Birsa. Y aquí no se distingue nada de lo que nosotros queremos hacer. Podemos seleccionar otros tipos de letra. Donde haga muy difícil reconocer por el garigoleado qué es lo que realmente se está diciendo aquí. Por lo tanto, la recomendación es que siempre utilicemos el tipo de letra Arial. Si nosotros ya sabemos cuál es el nombre del tipo de letra, lo podemos escribir directamente en este cuadro presionando Enter y observen cómo ya lo tiene. Para modificar el tamaño tenemos múltiples formas. En primer lugar, tenemos este menú y este espacio donde yo puedo seleccionar el tamaño de la letra. O si le doy aquí un clic, directamente lo puedo modificar al tamaño que yo quiera, presiono un Enter. De la misma forma, utilizando aumentar fuente, agrandar fuente o encoger fuente, podemos ir haciendo adaptaciones a nuestro texto. El siguiente botón es cambiar mayúsculas y minúsculas. Si yo le doy clics, va a empezar a hacer cambios cuando yo tenga todo en mayúsculas, cuando tenga todo en minúsculas, lo va a ir adaptando de acuerdo a lo que yo vaya requiriendo.
aquí puedo abrir mi menú y le puedo decir, bueno, todo lo quiero en minúsculas. O puedo seleccionar todo y decir, no lo quiero en minúsculas, lo quiero todo en mayúsculas. También podemos alternar mayúscula y minúscula. O le podemos poner en mayúscula cada palabra. Y vean cómo la primera letra de cada palabra está en mayúsculas. O tipo oración. El tipo oración es como normalmente nosotros escribimos, que la primera letra es en mayúscula, todo lo demás viene en minúsculas. Podemos hacer diferentes selecciones. Por ejemplo, aquí, en esta parte, yo deseo que tenga alternar mayúsculas y minúsculas. Vamos a tomarlo. Y entonces tengo enseñanza virtual en salud. Aquí ya nada más corregiría yo manualmente para que quedara escrito tal cual debería de ser. El siguiente es borrar el formato. Esto no lo vamos a utilizar por el momento, pero esto quita todo el formato, quita hipervínculos, quita color, quita espacios, quita el color en el tipo de letra, el color en el fondo, quita absoluta y totalmente todo. El siguiente comando son negritas. Las negritas lo podemos activar con control N y lo que hace es volver más oscuro, poner en negritas, la palabra o el área seleccionada. Si presiono una segunda vez control N, lo voy a quitar. Cursivas es control K. Control K activa o desactiva cursivas y las cursivas únicamente refleja que la palabra se inclina un poco. Nada más, eso es todo lo que hace cursivas. La palabra se inclina ligeramente hacia la derecha o regresa a su estado natural. El siguiente es el subrayado y esto lo vamos a lograr con control S para activar y desactivar. Tenemos estas tres funciones que en este momento no nos vamos a meter con ellas, ya que uno es el superíndice, ya que el otro es el subíndice. Y también tenemos el tachado. Para que lo observen ustedes aquí, le metemos un tachado que es una línea o lo desactivamos. Posteriormente vamos a ver aquí efectos de texto, color de resaltado del texto, que es el marcatextos, y cambiar el color de la letra. Recuerden que todos estos menús pequeños que vienen al lado, que es una flecha hacia abajo, nos dice que tenemos más opciones de donde elegir. Yo puedo elegir el color que quiero para mi palabra. Podemos seleccionar el color que más deseemos o que más nos agrade, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos nosotros del resaltado del texto, es lo que comúnmente manejamos como marcatextos. Hay una diferencia entre marcatextos y subrayado que no es tanto de uso tan común, por decirlo de alguna forma, ya que nosotros cuando subrayamos algo, pues también podemos ponerle la línea abajo, o cuando utilizamos el marcatexto también se le conoce como subrayar. La principal diferencia es quién origina cada una de estas cosas. Cuando hablamos del subrayado, es el autor del texto indicándole a las demás personas, entiéndase a los lectores, que esa parte es muy importante. El autor le dice a los a los lectores, que a su perspectiva o en su forma de ver, eso es algo muy importante para las personas que deben de poner mucha atención. Cuando nosotros hablamos del marcatexto, que sería esta parte, quien lo utiliza para resaltar importancia es el lector. Entonces, en el caso del subrayado lo debe utilizar el autor del texto. En el caso de el marcatextos, quien lo va a utilizar es el lector del texto para indicarse a sí mismo que esa parte es muy importante. Si yo deseo quitar todo lo que he colocado aquí diferente, simplemente basta con que le dé un clic a borrar formato y pueden observar que lo único que no va a eliminar es esta parte.
Simplemente de forma manual le vamos a decir que sin color y eso va a ser todo. ¿Por qué razón no eliminó el subrayado? Porque como se los dije, nosotros tenemos la parte del escritor. La parte del escritor lo hace o lo desarrolla vamos a cambiar aquí el tipo del diccionario porque ya me lo decidió cambiarlo. Aquí lo podemos cambiar y listo. Como ustedes pueden observar, aquí me están marcando muchos errores de ortografía que no son errores de ortografía, pero bueno. Entonces, nuevamente, ¿por qué razón no lo quitó? Por la razón de que el marcatextos como tal lo pone el lector. Quien es el editor o el escritor del texto debe de utilizar el subrayado. Por esa razón, cuando yo le di un clic en borrar formato, no lo borro. A continuación, ya vimos esta parte de la edición del texto. Vamos a continuar con agregar y quitar imágenes. La próxima sesión que tengamos de forma presencial vamos a ver cómo descargar, encontrar imágenes para poderlas utilizar dentro de nuestro archivo sin ningún problema. Para esto lo único que nosotros requerimos es irnos al menú insertar, a la cinta de opciones ilustraciones y vamos a buscar este botón que dice imagen y le vamos a dar un clic. En imagen nos va a aparecer aquí insertar una imagen. Todas estas imágenes que nosotros podemos llegar a tener las podemos descargar de internet o pueden ser imágenes que nos hayan pasado en una USB o fotografías que nosotros tengamos de forma personal. Y lo único que tenemos que hacer es darle doble clic sobre la imagen que yo quiero ingresar. ¿Qué características va a tener esta imagen? Es muy simple. La imagen es una imagen sólida que se encuentra dentro de nuestro renglón. Por lo tanto, por más que yo quiera acomodar, ordenar o mover nuestra imagen, no lo vamos a poder hacer tan libremente como deseemos. Aquí yo le voy a dar un clic y sin soltarlo lo voy a tratar de llevar hacia otro lugar. Lo voy a tratar de llevar hacia la derecha y si lo suelto, observen por favor cómo sigue pegada hacia la izquierda sin haberse movido nada. Esto, simple y sencillamente, quiere decir que mi imagen está atada a mi renglón, que para poderla mover, nosotros no vamos a poder hacerlo tan ligeramente. Ahorita acabamos de insertar una imagen. Lo primero que queremos hacer es que esta imagen tenga un poco de libertad, poderla mover o alinearla hacia un objeto. Para hacer esto, vamos a seleccionar la imagen y vamos a regresar a nuestro menú inicio. Vamos a ver a continuación la parte de la alineación del texto. La alineación del texto le indica a mi párrafo, a mi renglón como tal nada más, hacia dónde va a alinear todo lo que sea o todo lo que tenga dentro del mismo. Como en este caso, este renglón incluye una imagen. Aquí en el menú párrafo tenemos 4 botones en la parte inferior izquierda. El primero es alinear texto hacia la izquierda, el segundo es centrar. Observen por favor cómo al darle un clic cambia la ubicación de la imagen. No es tan libre como a mí me encantaría que fuera. Sin embargo, ya lo pude centrar o lo puedo mandar hacia la derecha. Mandarlo hacia la derecha simplemente hace que el párrafo se mueva e inicie a escribir directamente sobre la derecha, de derecha hacia izquierda. Si yo empiezo a agregar aquí más información, observen cómo voy recorriendo hacia la izquierda. Entonces, esta es la forma más fácil de mover una imagen en este momento. Más adelante vamos a ver cómo le podemos dar un formato de libre movimiento para poderla poner justa y especialmente donde nosotros querramos o donde nosotros deseemos.
Voy a volver a alinear esta imagen hacia la izquierda y vamos a ver cómo una de las principales ventajas de que tengamos la suite de Microsoft es la capacidad de hacer ciertas cosas que no son propias de nuestro programa. Para empezar, insertar una imagen no es algo propio de Word, es una función que tenía más que ver con la parte de PowerPoint de esta suite. Sin embargo, se integró y de tal forma nosotros podemos meter imágenes tanto en Word como en PowerPoint, como en Excel, inclusive otros programas que no vemos dentro del curso, pero que son muy interesantes para aprenderlos a manejar. Cuando yo hablo de imágenes, no solamente las puedo insertar, sino también puedo hacerlas más grandes o más pequeñas para adaptarlas a la necesidad que yo quiera. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si ustedes alcanzan a observar, cuando yo le doy un clic directamente sobre la imagen, me van a aparecer 4 círculos, uno en cada una de las esquinas y 4 cuadrados en la parte de en medio de nuestra imagen. Si yo tomo uno de los círculos, observen cómo por favor aparecen 2 flechas de forma inclinada de hacia afuera, la esquina superior, y hacia adentro, la esquina inferior. Si yo lo tomo, le doy un clic y sin soltarlo, lo arrastro hacia abajo, vean cómo hago la imagen más pequeña, pero la imagen crece de forma proporcional. Si yo lo tomo en las esquinas, va a aumentar o va a disminuir de forma proporcional. ¿Qué pasa si yo deseo hacer únicamente más delgada la imagen, pero que el grosor sea exactamente el mismo? Bueno, para esos casos vamos a utilizar los cuadrados que están en la parte del medio. En este caso vamos a tomar la parte superior y la vamos a hacer hacia abajo y observen cómo ya achaparramos la imagen. Si la deseo agrandar, puedo hacer lo mismo por arriba, puedo hacer lo mismo hacia abajo. También lo podemos hacer hacia el ancho. Podemos hacerlo más angosto o podemos hacerlo más largo. Nosotros podemos, como ustedes acaban de ver, modificar el tamaño de forma que al mismo tiempo modifiquemos ambos, tanto el largo como el ancho, o que se modifique de forma individual. Mi mouse está actuando de forma muy simpática el día de hoy, así que creo que va a ser o ya es hora de comprar un nuevo mouse. Pero bueno, otra característica que tenemos es este círculo verde. Ustedes cuando colocan el cursor encima de él van a poder observar cómo tiene una flecha en forma de círculo. Esto nos sirve para rotar la imagen dentro de su propio eje. La imagen yo la tenía en una forma horizontal, la puedo colocar en una forma totalmente vertical, hacia la izquierda, o puede ser también hacia la derecha. Observen las manzanas como están en una posición diferente, o lo puedo dejar relativamente inclinado. Todo depende de qué es lo que yo quiera o todo lo que yo necesite. Todo esto ha sido una pequeña introducción a lo que es la edición de imágenes, pero hemos visto una edición únicamente de tamaño. No quiere decir que ese sea el único tipo de edición que nosotros tengamos. Cuando yo voy a trabajar con una imagen, yo le puedo dar un clic y nos va a aparecer este pequeño botón en la parte superior que se llama herramienta de imagen. Dicho botón al yo darle un clic, nos va a abrir una nueva cinta de opciones. Esta nueva cinta de opciones va a contener unas modificaciones rápidas y muy ligeras a nuestro archivo. Observen por favor, aquí tenemos algo que se conoce como estilo de imagen. Le voy a dar un clic al menú y vamos a tener diversos. Vamos a empezar a pasar el mouse por encima de ellos para ver cómo va cambiando mi imagen.
Como tenemos estilos laterales, tenemos cuadros, tenemos círculos. Aquí parece que ya está emplatado nuestro pie y si se me antojó un poco, no lo voy a negar. Tenemos en botones con relieve, esto parece un efecto en 3D, con difuminados hacia los lados, inclinados, con sombra, más inclinados, el cuadro marco sencillo blanco, biselado blanco, soporte metálico, un sombreado rectángulo, un efecto de reflejado en la parte inferior y así sucesivamente. Entonces no es necesario que nuestra imagen tal cual la pongamos se quede así, yo le puedo empezar a modificar. En este caso vamos a ponerle un marco. La edición no solamente llega a ponerles marcos, sino también tenemos aquí nosotros en esta parte de ajustar algunas correcciones. Cuando yo le doy un clic a correcciones me van a aparecer diferentes opciones. Lo puedo ir haciendo menos brilloso o más brilloso. Podemos ajustar la nitidez. No sé si se alcanza a ver totalmente en el video, yo supongo que sí. Pero bueno, la nitidez va a cambiar. Eso es en cuanto a correcciones. Cuando yo me meto en la parte del color, vean por favor, déjenme hacer un par de espacios más aquí para que sea más visible. Nuevamente le doy un clic, herramientas de imágenes, color. ¿Cómo yo puedo modificar rápidamente? Ponerle una máscara como de color sepia, morado, azul, rojo, verde, naranja. Lo puedo hacer un poco más brilloso, un poco menos brilloso. Lo puedo dar en tonos negros. Lo puedo hacer como si fueran plenas sombras. Un poco más oscuro, muchísimo más oscuro. En tonos grises, en la escala de grises, en tonos como cafecitos y demás. Entonces la edición de imagen es algo muy rápido cuando utilizamos este tipo de herramienta. Efectos artísticos. Lo podemos pixelear, lo podemos hacer como si fuera granulado o texturizado. Observen por favor cómo nada más estamos iluminando los bordes, cómo estamos haciendo ese efecto como de acuarela, boceto con luz, sin luz. Entonces la edición de la imagen, tenemos una herramienta muy poderosa para que no sea tal cual y tan plenamente llana nuestra imagen. Tenemos más opciones que vamos a revisar un poquito más adelante. Hasta aquí en este momento lo vamos a dejar para la parte de las imágenes. Entonces vamos a recapitular rápidamente esto de las imágenes. Para yo poder insertar una imagen, me debo de ir al menú de opciones Insertar, Imagen. Selecciono cualquier imagen que yo tenga disponible. Les recuerdo que en la siguiente clase vamos a ir a internet y vamos a descargar las imágenes directamente de ahí para poderlas utilizar. Le damos doble clic a la imagen. Los 4 bordes en las esquinas me van a permitir aumentar o disminuir el tamaño de forma proporcional. Si yo utilizo los 4 cuadros que están en la parte del medio, voy a modificar el ancho o el alto de forma individual. Y el botón verde que se encuentra en la parte superior me va a ayudar a rotar sobre su propio eje nuestra imagen. Nosotros en este momento no podemos mover libremente la imagen, sin embargo sí podemos utilizar la parte de centrar, alinear a la izquierda o alinear a la derecha nuestro párrafo, en este caso nuestro renglón, lo cual va a permitir que pueda yo manipular mi imagen un poquito. Vamos a volverlo a poner de forma centrado. También vimos que tenemos algo que se conoce como la herramienta de imagen. En la parte del estilo de la imagen me va a permitir hacer cambios rápidos de cómo va a quedar la imagen. Cuando yo entro a la parte de corrección, puedo hacerlo más oscuro, puedo hacerlo más claro. Si yo me salgo por alguna razón de este menú, del menú de imágenes, basta con que yo le dé un clic y otro clic a herramienta de imágenes. Entonces ya cambiamos el estilo de la imagen, lo hicimos un poco más oscuro y nosotros podemos seleccionar más efectos. Verde olivo,
púrpura, púrpura, color de énfasis 4 oscuro. Podemos ponerle temperatura de 6500K. Esto nada más hace más oscuro, más claro nuestro pastel. Y como pueden ver, aquí podemos realizar un pastel de esos de exposición, de los que vamos a los restaurantes y nos muestran el pastel o el pie que se ve tremendamente delicioso. A ustedes ya acaban de ver cómo es que realmente se prepara dicho pastel o dicho pie. Y cuando nos lo sirven a la mesa el que nosotros pedimos, oh sorpresa, no se ve tan bonito como en la imagen. Por este tipo de razones. La edición de imágenes a través de la herramienta de Word, ustedes acaban de presenciar que no es difícil, que nosotros podemos modificarlo a que quede como un cuadro de pintura. Y en este momento nos acabamos de convertir en artistas. Tenemos nuestra imagen, le acabamos de hacer una edición tremendamente rápida y ya quedó. Recuerden, siempre debemos de guardar, siempre debemos de respaldar que nuestro archivo de trabajo se quede con un respaldo. Esto nos puede generar muchos problemas o muchas broncas si no sucede así, sobre todo al momento de entregar. Si no guardamos los últimos cambios, pues es como si no hubiéramos trabajado, y eso no es algo que nosotros deseemos. Así que en este momento vamos a presionar Control G. Como no lo había guardado yo antes, me está diciendo que lo debo de guardar por primera vez. Selecciono donde lo voy a ocupar y le voy a dar guardar. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Lo que a continuación vamos a hacer es, les voy a mostrar el archivo que se va a quedar como trabajo para que envíen. Entonces voy a cerrar no voy a cerrar nada, solamente voy a localizar el archivo de trabajo que requerimos. Denme un segundito, por favor. Este archivo lo van a poder descargar directamente en la página de Embirsa. Ok, ya lo tenemos aquí. Qué simpática es mi computadora. El día de hoy anda de un espléndido. Ahora sí. Tenemos este archivo. Observen por favor. Es un archivo de 11 hojas. Donde tenemos nosotros, vamos a hacer el zoom para que sea un poquito más grande aquí, en una sola hoja, donde yo tengo un texto de introducción, donde tengo un resumen, tengo un abstracto, tengo una parte en inglés, tengo una parte en español, tengo imágenes. Y lo que les voy a pedir es que editen este texto para que quede bajo las condiciones idóneas de un texto de esta calidad. Este texto les voy a poner o les voy a pedir como parte de las instrucciones que el texto en general quede con un tamaño de 12, el tipo de letra Arial. El fondo de forma general va a ser un fondo blanco. Necesitamos eliminar esta parte que está en gris. El texto en general Arial tamaño 10. El texto de los títulos y subtítulos va a ir en un Arial 16 en negritas. Vamos a subrayar partes que nos parezcan muy importantes. Ojo, subrayar, no utilizar el marcatextos, deben de subrayar partes que a ustedes les parezcan que el lector son muy importantes, que a la persona que llegue a leer este artículo le debe poner especial atención. Y van a utilizar el marcatextos
para marcar cosas que ustedes consideren muy importantes como lectores. Yo sé que es un poquito ambiguo porque puede ser que lo que subrayemos también lo queramos poner en marcatextos. Vamos a procurar poner por lo menos un subrayado y por lo menos un marcatextos dentro de todo este texto. Tenemos 11 hojas, así que podemos seleccionar para ambos casos. Entonces vamos a quitarle el fondo gris, vamos a utilizar un tamaño de letra 10 con el tipo de letra Arial, perdón, un tamaño de letra 12 con el tipo de letra Arial para todo el texto de forma en general. Los títulos, subtítulos va a ser en Arial 14 con negritas. Van a utilizar el subrayado para marcar algo que les parezca importante que el lector deba de considerar, y en otro texto que les parezca importante van a utilizar el marcatextos. La imagen quiero que le hagan una pequeña modificación a su gusto, como ustedes la quieran poner, pero que no sea tal cual está en este caso. La van a centrar, por favor, la van a hacer un poco más chica. Calcúlenle a un 75% de su tamaño actual. Y finalmente van a subir este archivo una vez que esté terminado a Embirsa. Ok, aquí tienen otra imagen, les pido que hagan exactamente lo mismo, que la modifiquen, le den una leve modificación, la pongan a su gusto, realmente esto va a ser a su gusto. Lo único que sí deben de respetar son las reglas en los textos, por favor. El ejercicio va a estar disponible en la página de Embirsa, ahí pueden descargar el archivo. Recuerden que para descargar un archivo lo que requerimos hacer es ir a la página de Embirsa. Ustedes van a entrar en la página de alumnos, yo voy a entrar aquí en la página de profesores. Esto es para que no se aprendan mi clave. Van a buscar su curso. Aquí es donde les va a aparecer, como le apareció en el ver documento. Es más, de una vez vamos a subirlo. Ok, vamos a ir. Aquí tenemos esta parte. Vamos a poner el ejercicio virtual 01.